Número capítulo 20, hermanos. Números 20, libro de Números, capítulo 20, versículo 23. Y Jehová, Números, capítulo 20, versículo 23. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte, y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, hicieron duelo por 30 días. Éxodo, capítulo 28. Vamos a darle un poco de condimento a esto para entender qué acaba de suceder. Solamente les quiero decir, hermanos, que es impresionante la cantidad de versículos, difícil la tarea de resumir, pero vamos a tratar de, la gracia de Dios, citar los adecuados o hacer bien el resumen. Dice 28, 2 y 3, el Señor acababa de dar las instrucciones de cómo Moisés debía dar las indicaciones, a su vez, de cómo hacer el tabernáculo. Después de dar indicaciones cómo tiene que ser el tabernáculo y el mobiliario del tabernáculo, ahora va a hablar de otra parte muy especial, que tiene que ver con la vestidura. Sin antes decirle que tenía que separar a Aarón y a sus hijos para una tarea única y especial, que era el sacerdocio. Y dice el versículo 2, y hará vestiduras sagradas a Aarón. ¿Cómo eran las vestiduras, hermanos? Sagradas. Para Aarón tu hermano. ¿Que son para qué? Para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Si nosotros nos lográramos parar al pie de ese monte, del monte Hor, que es uno de los picos, en esa línea montañosa, dicen los que saben, los historiadores o que los comentaristas, hay dos picos casi a la misma altura. En el monte de Hor, que estamos a 1800 metros, el pueblo alcanzaba a visualizar que algo iba a suceder. 3 hombres suben al monte: Moisés, Aarón y Eleazar. Y de repente, la palabra previa era que Dios le decía a Moisés: tu hermano va a morir en el monte de Hor. ¿Te acordás de las aguas de las resillas en el desierto de Sin, en Cades? Bueno, ustedes dos me deshonraron, no me dieron la gloria, no me santificaron. Por eso no van a entrar a la tierra prometida. Y hermanos, si pudiésemos dedicar el tiempo a entender quién fue Aarón, las cosas que hizo Aarón, lo que representaba esas vestiduras, las cosas que hacía Aarón, las cosas que hicieron la vara en la mano de Aarón, los hechos portentosos que vio Aarón, las intercesiones de Aarón,
Pero vemos a Aarón de repente vestido con esta ropa que muchos de acá quizás lo han estudiado o lo han leído, primorosa, suntuosa, única, especial, hombres inspirados por Dios para hacerla. Desconozco si hoy, si quisiéramos repetirla, no solamente si se podría hacer el mismo diseño, sino si hay los materiales para repetirla. Pero ahí lo vemos a Moisés en la cumbre del monte, desnudando al sumo sacerdote. Le saca la mitra, quizás primero desató la correa con aquella placa de oro donde decía santidad a Jehová, le saca el cinto, le saca el pectoral sin antes agarrar las piedras que estaban entre el pectoral y el efod, el urín y el tumín. Le saca el efod, le saca el manto, le saca la túnica y Aarón queda en sus calzoncillos de lino, desnudo, desvestido de las ropas que eran para hermosura y honra, con las cuales se le había consagrado para interceder por sus pecados, por los de su familia y por los del pueblo. Las vestiduras no pudieron evitar que en definitiva Aarón era un simple hombre, mortal, simple mortal, y allí murió. Ustedes saben que el tema de la desnudez es todo un tema en la palabra, es todo un tema, tanto la desnudez como la vestimenta. Vas a encontrar muchísimos versículos, muchísimas referencias, con una gran figura, una gran figura. Por supuesto, todos fuimos, lo primero a lo que va a nuestra mente es a Adán y a Eva, ¿no? Dice, terminando el 2, que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. No se avergonzaban. Pero cuando se desata el caos, de la desobediencia a Dios, fíjate que la primer consecuencia es que ambos se vieron desnudos. Y cosieron para sí delantales con hojas de higuera. Y cuando Dios quiere volver a hablar con Adán, vamos a hacernos lo que no sabíamos, que Dios obviamente sabía lo que había pasado, y le busca a Adán. Adán estaba escondido entre los árboles. Y le dice Dios, ¿no?, aquella famosa pregunta, ¿dónde estás? Me escondí porque tuve miedo, porque estoy, ¿cómo? Desnudo. Y Dios le hace otra pregunta, ¿y quién te enseñó que estaba desnudo? A lo cual Adán no puede responder. Vergüenza, miedo, sintieron la necesidad de cubrirse, se alejaron, se separaron, carencia, ausencia, vacío, desprotección, el pecado. Cuando Dios parecía que había, ¿vieron cuando, no sé, voy a tratar un ejemplo que creo, cuando el celular nos falla a ver los chicos, si me ayudan, ¿qué hacemos? Cuando no le encontraron a la vuelta, lo reseteamos, ¿no? Lo reconfiguramos a configuración de fábrica, ¿no? Para decir, che, voy a borrar todo. Bueno, parecía que esto había pasado después del diluvio, ¿no? Parecía que Dios había reseteado, dijo Dios, el pecado colmó la medida. Y curiosamente vuelve a suceder, se repite un poco más de lo mismo, porque Noé, este gran siervo de Dios, planta una viña, cosecha uvas, hace mosto, fermenta, se hace vino y se embriagó.
Y en esta embriaguez, cuando se pierde el control, se había desvestido por completo, desnudo por completo. Y dice que su hijo, Can, ve la desnudez de su padre y no tiene mejor idea que contarle a los hermanos, con una carencia de temor y de respeto absoluto hacia su padre. Entonces sus dos hermanos toman sus vestiduras, dice la palabra, y caminando para atrás para no ver la desnudez de su padre, la deshonra de su padre, cubrieron la desnudez de su padre. Y cuando Noé toma conocimiento de lo que había pasado, sus primeras palabras hacia su hijo fueron: maldito, maldito. Y voy a dar un tercer ejemplo nada más. ¿Se acuerdan cuando el rey David había muerto, el rey de los amonitas, no me acuerdo el nombre, sí el del hijo, que era Anum? Y dice, bueno, voy a consolar a Anum por la muerte de su padre. Y manda unos siervos de él para consolarle. No sé cómo serían esas costumbres que van un grupo de hombres a consolarles, a consolar a este hijo cuyo padre había muerto. Entonces unos consejeros dicen, no, mirá, es mentira, están mandando estos hombres para espiar. Entonces, ¿qué hace este muchacho? ¿Se acuerdan? Agarró a estos siervos, les rapó media barba, y sus vestidos se los cortó hasta acá, hasta las nalgas, ¿no? Ahí se mentó la minifalda. Le cortó, y dice que una parte del pasaje dice que estos hombres, cuando le mandan a avisar a David, porque no volvieron, estaban, dice, extremadamente avergonzados. Entonces David le dice, bueno, quédense en Jericó, creo que es, hasta que le crezca la barba, y bueno, obviamente que le habían provisto de ropa. Pero en esto creo que lo que se trata de explicar estoy tratando de decir lo que significa la desnudez, el de estar desvestido, desprotegido. Entendiendo lo que esta figura es, o llevando al pensamiento lo que representa espiritualmente. En esto que digo de que las menciones hacia cómo Dios a través de los profetas en reiteradísimas ocasiones va a utilizar la figura de la desnudez para, por ejemplo, señalar el alejamiento de su pueblo, del pecado de Israel, ¿no? Y hablar de su vergüenza, de su desnudez, muchas veces. Pero hay alguien que lo resume, ese profeta Isaías, terminando el libro, y dice en un tramo, Isaías va a decir, todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Como trapo de inmundicia. Entonces, es como que nos empezamos a hacer preguntas, ¿no? Si el primer sumo sacerdote, Aarón, aquellas vestiduras especiales que son para hermosura, para honra, de consagración, tan magníficas, no bastaron para cubrir a un hombre, fue un mortal como tantos, y así pasó Eleazar y el hijo de Eleazar y las generaciones, y de repente encontramos a Isaías diciendo, Señor, nuestras justicias son todos como trapo de inmundicia delante de ti. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo cubro mi desnudez? También entiendo las preguntas de David, ¿no? Como decía, Señor, ¿quién puede subir a tu presencia? ¿Quién puede estar delante de ti? Job, creo que decía más o menos lo mismo. No solamente pensando, sino también en la condición vergonzosa de nuestra desnudez espiritual delante de Dios por el pecado. Y ya acercándonos más contemporáneamente, el Señor va a mencionar una parábola muy interesante, que es la parábola, ¿se acuerdan? La del rey que hace el casamiento, las bodas.
Y están estos amigos y conocidos y familiares que rehúsa con excusa, etcétera, etcétera. Entonces el rey dice, bueno, inviten a todos. Y se llena la casa y está todo bárbaro y hay fiesta y el casamiento se realiza. Y de repente el rey empieza a caminar entre los invitados y ve a un joven que estaba con cualquier ropa. No estaba vestido adecuadamente. Y le dice, amigo, ¿cómo entraste acá? ¿Cómo hiciste para entrar acá sin estar vestido de bodas? ¿Y qué pasó con ese muchacho? Échenle afuera, échenle afuera. Ahora, hermano, la pregunta es para nosotros, ¿no? ¿Cómo es que estamos nosotros hoy acá? ¿De qué estás vestido? ¿De qué estás vestida? ¿Qué ropa nos pusimos? ¿Por qué a estos hombres les era imposible? ¿Por qué nosotros hoy estamos acá en la presencia de Dios, recordando a nuestro Señor Jesús y anunciando su venida? Y bueno, yo quiero hablar de que mi vergüenza fue su vergüenza. Vieron que cuando Adán y Eva hicieron delantales de hoja de higuera, ¿alguien ubica bien el árbol de la higuera? ¿Lo conocen? Sí, es un árbol bastante conocido. Mi papá en su casa tiene dos. Es una hoja que cuando se seca, ¿cuánto dura? ¿Cuánto puede durar? Un delantal de hoja de higuera. ¿Vieron lo que es la hoja de higuera? Cuando la agarrás seca se te deshace toda. ¿Qué hizo Dios, hermano? ¿Qué hizo Dios? ¿Te acordás? Versículo 21 del 3. Le hizo vestidos. ¿De qué? De pieles. Hace poco Joel habló de Isaías 53 y les prometo, estudiando esto, con 49 años de edad, 39 de creyente, que entendí el término que enmudeció, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. ¿Qué es el trasquilador? A ver fuerte, porque yo no sé. ¿Cómo? ¿Alguien vio una oveja recién trasquilada? Es hermosa, ¿no? Es horrible. Creo que es el animal más feo, desvestido, desnudada de la lana. Como oveja delante de sus trasquiladores. Angustiado él y afligido. Y vamos a leer, hermanos, Evangelio según San Mateo, capítulo 27, para que entendamos bien por qué estamos nosotros acá, y no sin la ayuda apostólica, por supuesto. Evangelio según San Mateo 27, 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Eran entre 300 y 500 hombres. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Cómo? Y desnudándole. Le echaron encima un manto de escarlata
Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Le escupían, tomaban la caña, le golpeaban la cabeza. Después de escarnecerle, le quitaron el manto otra vez, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. O sea, le volvieron a desnudar. Echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta en el Salmo 22, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Por eso, hermano, nuestra vergüenza es su vergüenza. Por eso vos y yo estamos acá. Por eso vos y yo estamos acá. Por eso vos te sentís vestido y yo me siento vestido. Y no me da vergüenza estar delante de Dios. Por eso no nos vamos a hacer ningún delantal de hoja ni de cosa parecida para cubrir nuestra desnudez espiritual, porque Jesucristo tuvo que sufrir esta vergüenza, hermanos. Y creo que nosotros no terminamos de entender culturalmente lo que significaba esta ignominia, este desprecio por la vida, esta vergüenza que sufrió el Señor. No lo vamos a entender, lo que representaba en ese momento. Por eso la gente meneaba la cabeza y le injuriaba y se burlaba y se reían de él, por la vergüenza que representaba esto, el haberle desnudado, el haberle desvestido y repartir sus vestidos. Ahora pregunto, ¿es Jesucristo igual que Aarón entonces? ¿Es Jesucristo este mortal hombre que desprovisto de su ropa y desnudado, avergonzado, humillado hasta el extremo, se terminó la historia, hermanos? Cantamos el himno, ropaje espléndido divinal es el de mi Señor. ¿Dónde estaba el verdadero ropaje? Estaba dentro, hermanos. Estaba dentro. Ese es nuestro Salvador. Esa es la diferencia entre un sistema que Dios tenía, el sistema de la ley, no me sale la palabra que mirábamos con Fer, con los chicos, y nuestro Salvador, esa es la diferencia. Porque Jesucristo, hermano, la verdad sinceramente que si Él tenía un manto de una sola costura, ¿qué importancia tiene? Porque cuando el Señor está con los suyos, con sus cercanos en el monte, que les pide que se vengan a orar con sus íntimos, ¿qué pasó en la transfiguración, hermanos? ¿Qué pasó? ¿Por qué sus vestiduras eran blancas como la nieve? Eran blancas como la luz, eran blancas, como dice Marco, que ningún lavador podía hacer tan blancas así la ropa. Porque ¿de dónde salía eso? ¿Del tipo de hilo de la ropa que tenía puesta? ¿De esa confección? ¿De dónde salía? ¿De dónde salía? Del ropaje espléndido divinal de nuestro Salvador. Eso quedó inmutable, intocable, intachable. Por eso el escritor a los Hebreos dice, este sumo sacerdote nos convenía. Y yo le quiero agregar una palabra con todo el temor, hermano. Vamos a ir a Hebreos 7. Acompáñenme, por favor, versículo 26. Hebreos 7, 26. Este sumo sacerdote nos convenía. 27. No tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes, en plural,
de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados, luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo Jesucristo una vez para siempre, ofreciendo a sí mismo. Y yo le quiero agregar, hermanos, que tampoco el Señor tenía necesidad de ponerse una ropa hermosa y espléndida y suntuosa para haber llegado al Señor. Tampoco tenía necesidad. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, tan débil como Aarón, desprovisto de sus vestiduras, muriendo como un simple mortal. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces, ¿qué pasó con nosotros cuando llegamos a la cruz? ¿Qué pasó con nosotros cuando llegamos a la cruz? ¿Se acuerdan del loco el endemoniado, el gadareno? ¿Cómo andaba corriendo por los sepulcros? Entre otras cosas, desnudo, ¿no? Cuando conoce al Señor, y todos son testigos de lo que pasa, y cuando le ven, ¿cómo le ven? Vestido, sentado a los pies del Señor. Esto pasa cuando conocemos al Señor Jesucristo. Esto pasa cuando miramos la cruz y entendemos esto que acabamos de ver. ¿Qué fue lo primero que hizo el padre del hijo pródigo? ¿Qué fue la primera orden que dijo? Saquen el mejor vestido. Mejor vestido. Y me encanta Pablo escribiendo a Gálatas. Capítulo 3. (27). Quizás muchos lo saben de memoria. Vamos a leerlo. Literal, textual. ¿Qué pasa entonces cuando venimos a la cruz? Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos, los que fuimos bautizados en la muerte del Señor Jesucristo, de Cristo estamos revestidos. ¡Wow! De Cristo estamos revestidos. Así estamos nosotros hoy, acá. Revestidos del Señor Jesucristo. Vamos a ver en un ratito, un poquito, qué significa estar revestidos del Señor Jesucristo, ¿sí? Vamos buscando, si les parece, 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, porque si nos pensamos que esto era todo, increíblemente no, hermanos. A esta iglesia tan complicada como era la iglesia de Corinto se le va a revelar un misterio impresionante, impresionante. 15:51, dice Pablo terminando su primer carta, le voy a contar un secreto, le voy a contar un misterio, se los voy a revelar. No todos vamos a dormir, no todos dormiremos, no todos moriremos, pero de una cosa sí estoy seguro, todos seremos transformados. ¿En qué iba a consistir esta transformación? En un momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se va a tocar una trompeta, los muertos van a resucitar, ¿cómo? Incorruptibles. Incorruptibles. O sea, nos van a corromper nunca más. Y nosotros seremos transformados
porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y acá está la victoria, hermano, que sea un poco misa al principio, ¿no? Ganamos un tercer mundial, estupendo, pero esta es la victoria. Ser vestidos de incorrupción e inmortalidad. Esa es nuestra ulterior vestimenta que Dios tiene preparado para nosotros. Y vos sabés que espiritualmente Jesucristo, Dios en el Señor, nos preparó como un placar de vestidos, que mientras estemos en esta tierra como previo a lo que suceda, a este misterio que Pablo nos revela, también va a decir, va a ir mucho el tiempo, hermanos, hermoso lo que dice en 2 Corintios capítulo 5, 2 veces dice, yo gimo para que ser revestido, no ser hallado desnudo, sino y apuntaba al cielo. Después léalo, 2 Corintios capítulo 5, del 1 al 5 creo que es. Pero mientras estemos acá, hermanos, nosotros tenemos la opción, y en esta lucha, y voy a hacer como un resumen de varias veces que el apóstol, escribiendo en 1 Tesalonicenses, Colosenses, Efesios, va a hablar de los vestidos que tenemos. No vamos a leer todo, pero vamos a Efesios capítulo 4, versículo 22. Y nos vamos a dar cuenta que tenemos muchas opciones para vestirnos, Interesante. Pero antes tiene que pasar algo. Fíjate, dice el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, desvístanse del viejo hombre. Hermanos, no cabe la menor duda que posicionalmente usted y yo estamos revestidos de Cristo como el Señor enseña a los Gálatas. Eso no cabe duda. Ahora, vos y yo también podemos optar por seguir mirando el placar del viejo hombre que está viciado de un montón de cosas. Es grandísima la lista. Vos podés optar por ser un envidioso, una envidiosa, un mentiroso, un fornicario, una fornicaria, un adúltero, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas formas que corresponden a un viejo hombre, Entonces, primeramente, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, desvístanse de eso, está viciado de un montón de cosas. Y renuévense en el espíritu. Fíjate que hasta es una vestimenta la espiritual que Dios nos provee que siempre va a la moda, Porque vestirnos del nuevo hombre, dice en el 24, vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de verdad, esa es la forma. Esa es la forma. Y voy a empezar a agregar cosas. Bueno, ustedes ya vieron, ahí hay dos términos. Dios nos creó, nos vistió en un hombre para justicia, santidad. Y Colosenses, es mucho más interesante la lista, ahí en Colosenses capítulo 3. Fíjense que dice que ser revestido, versículo 10, capítulo 3, versículo 10, que ser revestido de este nuevo hombre, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, recuerden, ¿no?, que estamos vestidos de Cristo, se va renovando, este placar se renueva, no nos ponemos siempre lo mismo, hasta el conocimiento pleno. Y el 12 dice, entonces, vístanse como escogidos de Dios. ¿Cómo se viste un escogido de Dios? ¿Cómo se viste un escogido de Dios, Rolo?
¿Cómo se viste un escogido de Dios? ¿No? No. ¿Te pones lo mejor de lo mejor o no? Y empieza a dar las características de estas vestimentas. Santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Nos soportamos unos a otros, nos perdonamos, así como Cristo nos perdonó, dice el autor. En Tesalonicenses va a decir que nos vistamos de la coraza de fe y del amor. Y bueno, ni que hablar si tenemos luchas, que las tenemos, y no las tenemos, ¿no?, contra carne, contra sangre, sino contra potestades, principados del aire. Entonces ahí Pablo va a decir que nos vistamos de las armaduras de Dios. Es importante aclarar que sería injusto si no menciono toda esta parte solamente esta parte hermosa de este placar que se renueva, que tenemos tantas opciones para venir, ¿no? Hoy me voy a vestir de misericordia. Hoy voy a soportar al hermano, a la hermana. Hoy me voy a vestir de benignidad. Y perdón, me salté el sobre todo, que cubre el mejor de todo. Ahí Fer lo dijo. ¿Cómo es, Fer? Del amor. El amor, ahí con el sobre todo, y estoy elegante como escogido de Dios. Digo que no quería ser injusto porque hay ejemplos en la palabra de personas que creían estar vestidas pero estaban desnudas. O iglesias que pensaban estar vestidas y estaban desnudas. Pero no quiero reparar mucho en eso. Le voy a mencionar rápido porque quizás alguien acá se encuentra así y de repente encontramos todas estas verdades en la palabra y tomamos ese ánimo que necesitamos para despojarnos de ese viejo hombre y convencerme. O aún inclusive si alguien no tiene a Cristo y está como ese joven que se había colado en la boda y, ¿qué hago acá? Quedó mudo. Bueno, hay algunos ejemplos característicos y raros, como por ejemplo, ¿se acuerdan del joven que seguía a Jesús? Lo menciona solamente Marcos. Cuando los discípulos le abandonan al Señor ahí en el huerto, un joven que le seguía dice que cuando lo quisieron apresar, lo tomaron de la sábana y este muchacho huyó, ¿cómo dice la Biblia? Desnudo. Desnudo, ¿no? Otra es la figura. Y quizás a veces pensamos que porque papá, mamá son creyentes, mi abuelo, mi abuela, mi tatarabuelo y hasta 20 ascendencias y soy salvo. Y quizás no sea así. Este joven, algunos historiadores se atreven a decir que era el mismo Marcos. No sé por qué motivo habrá ido a pretender seguir al Señor, qué le llamó la atención en medio de la noche. Se desveló, escuchó ruido, vio luces y fue con una sábana envuelto. Y su convicción fue tan fugaz como su desnudez. Y quizás a veces nos pasa eso, quizás hay chicos que se forman entre nosotros y nunca hubo un encuentro con el Señor para ser revestidos de Cristo. Es llamativo también el caso de estos muchachos que eran hijos del jefe de los sacerdotes, ¿no? Ahí en el libro de Hechos, que eran exorcistas ambulantes, ¿no? Ya como subiendo un poco el nivel. Y querían ahí exorcizar a un endemoniado. ¿Se acuerdan qué pasó? El endemoniado le dice a estos 7 hermanos, a Jesús lo conozco, pero ¿ustedes quiénes son? Y dice que se les tiró sobre ellos, pudo más que ellos, y estos muchachos salieron, ¿cómo?
desnudos, porque ellos nombraban a Jesús al que Pablo invocaba. No era un Jesús de sus vidas, no le pertenecía a Jesús a ellos. Ellos querían hacer su función espiritual mencionando a Jesús, pero no revestidos de Jesús. Carecían de todo este ropaje que acabamos de mencionar. Y dice que de tal manera fue notorio ese hecho a todas las personas de ese lugar, que no me acuerdo dónde fue, no sé si fue en Éfeso, Juan, que todo el mundo empezó, los que practicaban brujería, traían sus libros y quemaban. Fue tremendo la vergüenza de la desnudez espiritual de este muchacho pobre. Y por último, la iglesia a la Odisea. Ustedes saben que la iglesia a la Odisea es la única que no se le encuentra nada positivo. Y en esta tibiez que tenían, ellos se jactaban porque la Odisea era un lugar muy rico, y especialmente, aprendí ahora, no me avergüenza decirlo, en ese lugar el Señor señala el tema de la vestimenta, porque en ese lugar había una raza de ovejas que hacía una lana muy especial, con la cual se hacía prendas de extrema calidad. Entonces, por eso el Señor le dice, ustedes se creen ricos, pero son desventurados, están desnudados. Dice, vení, comprad de mí oro refinado en fuego y vestiduras para que no se descubra tu desnudez. Y hermanos, yo lo voy a decir, no porque estoy acá, a mí no me cabe la menor duda que esa no es nuestra iglesia. Esa no es nuestra iglesia. Eso no es Rincón. Esta es una iglesia que está vestida en Cristo. Pero cuidado, hermano, que podemos caer en esa soberbia. Y en el ufanarnos de nuestra grandeza y en el número y en nuestros edificios, lo que sea, pero estar desnudos a los ojos de Dios. Así que, hermanos, qué lindo pensar en que tenemos un placar donde nos podemos renovar cada día. Vamos a terminar acá, creo que se fue un poco el tiempo, y vamos a dar gloria y gracias a Dios por habernos dado estas vestiduras, y ni hablar de las vestiduras que nos esperan de inmortalidad e incorrupción.